la música cristiana creo que se ha quedado un poco estancada, ¿verdad? Respecto a sus temáticas, son muy repetitivas, siempre se habla de lo mismo, siempre se canta de lo mismo. Pero está la otra línea que comentaba, que es la línea de empezar a hacer música positiva para gente que no es creyente, y esta música sí creo que ha tenido un poco de evolución, ¿verdad? Se han atrevido a hacer cosas que antes no se hacían, o temáticas que antes no se tocaban. La humanidad desde sus inicios siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con Dios. Una de las formas de comunicación ha sido a través de la oración y por supuesto el canto. Hoy conoceremos la evolución de la música cristiana en los diferentes ritmos que hay en la actualidad. En sus inicios, la música cristiana se realizaba sin ningún tipo de instrumento. Ejemplo de ello era el canto gregoriano en el siglo IV, que eran interpretados por voces masculinas y en latín. Tomemos en cuenta que la música por sí sola no tiene tendencia, simplemente es ritmo y armonía. Lo que la hace cristiana o religiosa es la letra o el mensaje que lleva implícito. En este capítulo hablaremos con algunos de los protagonistas que llevan ese mensaje positivo a sus seguidores a través de sus letras. Bueno, mi nombre es Luis Lazo, tengo 26 años y bueno, la mayor parte de mi vida la he dedicado a la música. Soy compositor musical, además de ser intérprete de mis propias canciones, y he trabajado en iglesias como un líder de alabanza, y además de eso pues me he preparado académicamente pues estudiando música, ¿verdad? Un amigo que era muy cercano a mí me enseñó las cosas más básicas de la música, y luego ya me fui formando poco a poco, siendo autodidacta de las propias cosas que iba aprendiendo, y también pues estuve en varias academias, entre ellas Géneros Music School, que fue muy importante en esta formación, y pues llevo todo ese tiempo. Mi inspiración para estudiar música fue realmente conectarme con las personas, expresar lo que había en mi corazón, y que las personas al escuchar el arte que Dios había puesto en mi corazón pues se conectara conmigo, y pues llegar a expresar eso, ¿no? A través de la música. Y creo que de la madre de las artes, la música es la más, para mí, la más específica para expresarte. Cuando le hablé a mis padres acerca de mi pasión, porque esto es una pasión realmente para mí, quizás al inicio fue como un choque, ¿no? Algo que nunca se esperaban. Creo que la cultura en la que nos movemos es bien común que hayan ingenieros, doctores, mercadólogos, diseñadores gráficos, bueno, muchas cosas, pero no un músico. Y realmente en la cultura que nos movemos vemos a un músico como alguien que, no sé, es un vago o simplemente es un hobby, pero no lo ven como una profesión, algo que necesita una preparación académica. Entonces, al inicio creo que les costó un poco de trabajo aceptar eso, pero con el tiempo se dieron cuenta del talento que Dios me había puesto y me fueron apoyando. Ahora la opinión de ellos en estos tiempos es muy diferente, me están apoyando al full, y pues están muy felices de que yo me he dedicado a esto, ¿no? Dedicar mi vida a todo esto. Bueno, tú sabes que cuando estás dedicado a algo, cuando estás apasionado por algo, no hay nada que te lo quite, y quizás ocupas muchas cosas para como olvidarte de eso, pero al final la pasión siempre te llama. Y me acuerdo que estaba a punto de iniciar ese examen y sentí una necesidad de sentarme al piano. Yo estaba en mi cuarto y siempre he tenido un piano en mi cuarto. Y no sé, creo que era más, mi atención estaba más enfocada en el piano que en el examen. Y me senté en la noche, eran como las 10 de la noche, y empecé a tocar piano, simplemente a tocar. Y las ideas vinieron a mi mente y empecé a componer algo, y cuando me di cuenta, eran las 4 de la mañana. O sea, había pasado todo ese tiempo sin saber que me tenía que preparar para el examen, y le puse más atención a la música. Obviamente salí mal en el examen, pero había escrito una gran canción. Sí. Mi nombre es Diego Baños, soy guitarrista y compositor de Letmac. Tengo 10 años de estar en la banda. La banda nació en el 2011, así que prácticamente nosotros, Mario y yo, somos los únicos que quedamos de la banda, de los fundadores de la banda. Mi nombre es Mario Beltrán, tengo 34 años, 10 años de estar en Letmac, siempre desde que inició, y toco el teclado. La banda Letmac quizás un híbrido de heavy metal con power metal, pero también no solo nos quedamos con
en esa burbuja, ¿verdad? Sino que experimentamos con otros géneros, pero básicamente esas son nuestras influencias. Primero elegimos el género porque nos gusta, y segundo porque creímos que era un género que no estaba muy experimentado en nuestro país, en esta área, ¿verdad? Con este tipo de líricas y con este tipo de temáticas que nosotros tocamos, y con este tipo de influencias o con la creencia que nosotros promovemos, por así decirlo. Estábamos reunidos en el local de una iglesia a la que asistíamos en nuestra colonia donde vivimos, en Olocuilta, en el departamento de La Paz, en El Salvador. Una noche platicando, soñando y queriendo hacer cosas buenas, interesantes y sobre todo serias en este rubro. Y ya habíamos tenido muchos intentos y fracasos de tantas cosas que habíamos querido hacer, pero esa noche fue como que ya hoy sí vamos a platicar, nos sentamos y comenzamos a tomar el compromiso cada quien de que lo que íbamos a hacer iba a ser algo serio, y bueno, 10 años después nos hemos mantenido y hemos hecho algo bastante interesante. ¿Qué me inspira a hacer esta música? Creo que básicamente mis creencias, ¿verdad? Respecto al Evangelio de Jesús, mis creencias influyen mucho en las letras, específicamente, ¿verdad? Porque nuestras letras hablan sobre justicia social, sobre pobreza, sobre muchos temas de la sociedad, ¿verdad? Que no son tocados muy seguido por bandas con temáticas o con creencias cristianas o con influencias cristianas. Así de que básicamente mi influencia son las cosas de la vida diaria, ¿verdad? Y cosas de reales que suceden en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. El objetivo principal de la música cristiana es guiar a las personas al conocimiento correcto de Dios. Algo muy importante para mí es el hecho de que las escrituras, la palabra de Dios, es la fuente de inspiración más profunda para mí. Entonces, si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura apunta a Cristo, todo lleva a Cristo. Entonces creo que la música cristiana igual no tiene que ser la excepción. Y al usar la escritura como fuente de inspiración, creo que la música cristiana, tus canciones tienen que llevarte a eso, a Cristo. Es un género que no es comercial, es un género que se presta mucho a poder hacer lo que nosotros hacemos, una letra con mucha denuncia social. Nosotros no podíamos mantenernos aislados en unas 4 paredes únicamente cantando cosas bonitas, que todo el mundo lo hace y hay muchas bandas de eso y está bien. Pero sabíamos que teníamos un desafío, teníamos un canal de comunicación para llegar a muchos jóvenes con un género que es bastante aceptado por este sector social, y era necesario aprovechar ese canal para poder tener un buen mensaje. A ver, este tema es muy polémico, eso lo acepto. O sea, es un tema que quizás no muchos están listos para hablar o para escuchar, pero creo que tenemos que ser abiertos, y realmente los tiempos han cambiado. Y la iglesia como tal ha ido abrazando estos géneros. Y mi opinión personal es que mientras lleve el mensaje correcto, creo que vuelvo a recalcar en lo mismo, el mensaje correcto de un Dios de las Escrituras, un Dios que el mundo necesita conocer, no hay problema qué género toques. O sea, puede ser reggaetón, rock, merengue, salsa, lo que sea, pero creo que si lleva un mensaje correcto, puede ser aceptado y abrazado perfectamente en las iglesias. Nosotros, como aún siendo creyentes, no quiere decir que estamos de acuerdo en todo lo que hace la comunidad cristiana, ¿verdad? Sino que hay cosas en las que diferimos, y quieras o no, eso nos hace ver como rebeldes, ¿verdad? Entonces es parte del sentimiento también que el rock emite. Entonces este género facilita ese tipo de temáticas, ¿verdad? Si ponemos a tocarnos cumbias o otro tipo de género, como que esas temáticas es más difícil tocarlas. En cuanto a si hemos sido discriminados por lo que hacemos, en algún momento sí nos sentimos discriminados al inicio, y todavía buena parte de la vida de la banda. Por la comunidad tal vez no tanto, pero por la comunidad cristiana a la que en algún momento pertenecíamos, sí nos discriminaron. Llegaron a decir o a rumorar que era música del diablo, que cómo es posible que pudiésemos cantarle a Dios vestidos de negro o con el pelo largo.
Muchos de nuestros compañeros que estaban en la banda, y Diego también, perdía privilegios dentro de la iglesia porque cómo era posible que se haya dejado crecer el pelo, o cómo era posible que un domingo en la tarde estuviera cantando en la iglesia, pero un sábado en la noche estuviera en un bar tocando música que quién sabe qué, ¿verdad? Personas que quizás se han salido del molde, ¿no? Como del cristiano común. Y creo que es un problema cuando la iglesia ha puesto toda su atención en las apariencias, en el peinado, en si anda con saquito, con corbata. Pero en realidad, si nos centramos en el mensaje de Cristo, cuando Él vino, cuando estuvo peregrinando en nuestra tierra, Él nunca se centró en las apariencias, Él siempre buscó el corazón. Y creo que es importante que la iglesia cristiana empiece a abrazar no las apariencias, sino que empiece a abrazar el interior, el corazón, lo que realmente Dios quiere cambiar. Hemos tenido también experiencias de que por ser una banda con la temática que tocamos, no se nos abre oportunidad en otros ambientes donde no se son abiertos a las cuestiones de la fe, o a las cuestiones de la cristiandad. Entonces es un tanto complicado porque se es rechazado por la iglesia, que se supone que es un espacio donde no debería haber discriminación, y también se es rechazado también por el otro espacio, donde es bien cerrado, porque el ambiente siempre ha sido alejado a la religión. Y cuando yo digo cambiar, no estoy diciendo que tiene que cambiar, ok, ando tatuajes, me los quito, o ando con pelo largo, me lo corto. No, realmente creo que, créame, que he visto y conozco muchos líderes cristianos impresionantemente usados por Dios que andan con pelo largo o tatuajes. Entonces creo que eso no te tiene que identificar o no te tiene que determinar si sos un buen o mal cristiano. Si tuviera que hacer una canción, ¿cómo describiría a Dios? Creo que Dios lo es todo, y es la creación, es lo que respiramos, es la forma de vida, pero también todos tenemos diferentes perspectivas de Dios, y eso es lo que nos cuesta respetar muchas veces, ¿verdad? Que queremos obligar al otro a que vea a Dios de nuestra manera, y queremos que si no lo ve de esa manera como nosotros lo vemos, Él está mal, y lo señalamos, ¿verdad? Hasta lo condenamos. Pero creo que Dios es todo. Yo, si lo podría definir en una sola palabra, es todo. Yo creo que Dios es una persona humilde que viviría en una casa de bajareque y que ganara un salario mínimo y del cual le descontaran, fuese víctima de la violencia, víctima de la injusticia social, víctima de la injusticia laboral, víctima de la injusticia económica, y aún así saliese a trabajar todas las mañanas para darle de comer a sus hijos. Y si lo defino así, le puedo poner ese rostro, el rostro de un salvadoreño o de una salvadoreña que en el silencio grita que quiere que le hagan justicia, pero nadie le escucha. ¿Cómo sería la iglesia sin música, no? Creo que sería muy diferente. Ahora, creo que no tenemos que confundir pensando que la única forma de adoración es la música. Nosotros como cristianos somos llamados a adorar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo, en el trabajo, el día a día, sin iglesia, con iglesia, algo que nos enseñó esta pandemia, por ejemplo, que no tenemos que estar en un templo para adorar a Dios, por ejemplo, no, podemos estar en nuestra habitación. Es una autocrítica en alguna parte de las canciones, muchas de las partes son autocrítica, en el sentido que si nosotros no nos revisamos y nos criticamos a nosotros mismos, vamos a pensar que todo lo estamos haciendo bien. Entonces es una crítica a la forma de hacer cristianismo en El Salvador y en América Latina. Es una crítica al ya basta de las cuatro paredes y encajonar a Dios allí, cuando las injusticias y la vida difícil está en las calles, está en las comunidades, está en las colonias, está en la pobreza. Yo creo que la música es un medio de comunicación, porque quieras o no, forma a las masas. Si no veamos la sociedad que tenemos y el tipo de música que es popular hoy en día, sin mencionar géneros o artistas. Entonces creo que la música por sí es un medio de comunicación, y nosotros hemos querido aprovechar este medio de comunicación para tal vez no imponer nuestra ideología, pero sí manifestarla, y el que se siente identificado con nosotros, pues que se sume a esta causa. Ciertamente la música no es la única forma de adoración a Dios, no es la única forma de exaltación a Dios, porque
creo que la forma más genuina y más profunda de adorar a Dios es con nuestra propia vida, con lo que hablamos, con lo que mostramos. Al dejar que el Espíritu Santo venga y regenere nuestro corazón y sea Cristo forjando en nuestro carácter, creo que la música permite que exista un ambiente de conexión más profunda, más genuina con Dios, y por eso la música es muy importante.